Bueno, yo les dejé para esta semana, siguiendo con las presidencias históricas, ¿no?, que comenzamos a ver. Comenzamos con la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento entre los años 1868 y 1874. Un hecho importante que tiene que ver durante esta presidencia fue el primer censo nacional que se desarrolla en el año 1869. Yo lo que pretendo con este corto es explicar un poco más a fondo el censo, y nos va a quedar de esta manera muy claro por qué la obra educativa tenía que ser algo importante dentro de la presidencia, ¿no? Lo que voy a hacer es, con fuentes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, desmenuzar lo que fue ese censo del año 1869 para que podamos comprender qué llevó a realizar una gran obra educativa durante estas presidencias y las venideras, ¿no? Recordando que ya desde la presidencia de Mitre se venía apuntando a esto. ¿Cómo sale la idea de este censo? Bueno, este censo es aprobado por una ley nacional. Una ley que se aprueba el 27 de septiembre de 1862. Esto sería unos meses antes de que Mitre tomara el poder, ¿no es cierto? Nosotros, como vimos, Mitre ocupó la presidencia de la Nación entre los años 1862 y 1868. Bien, pero también tenemos que hablar de algunos antecedentes con respecto al censo. No va a ser este el primero o el primer intento de censar. Ya en el año 1810, Mariano Moreno había intentado realizar un censo que obviamente no tuvo éxito y solamente se consiguió censar a muy poca población de los alrededores de Buenos Aires. Hubo otro intento que lo implementó la Asamblea del año 13, también fallido, y también durante la presidencia de Urquiza. O sea, que el primer censo que va a tomar notoria relevancia va a ser el de 1869, que se realiza durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Vamos a empezar un poco a analizar los datos que nos van quedando de este censo. Bien, con respecto a la población general que se censó dentro del país, alcanzaba, estos son manera de datos estadísticos, pero está bueno, no es que lo tenga que memorizar, porque yo tampoco no me los recuerdo, más o menos, sí, la población general, ¿no? Para que ustedes tengan una noción, ¿no? No va a hacer falta que ustedes sepan estos datos puntualmente, pero es para que tengamos una idea cabal de qué situación se encontraba nuestro país ante este primer censo nacional. Como decíamos, 1.887.490 habitantes había en el país, de los cuales 413.465 eran niños o chicos, podemos decir, en edad de ir a la escuela. Solamente de esta cantidad de los 413.000, 82.671 chicos iban a lo que era la escuela. Y el dato alarmante también tiene que ver con la densidad de un extenso territorio que teníamos, ¿no? La densidad da que la misma no alcanza a un habitante por kilómetro cuadrado, o sea que un territorio totalmente despoblado, podemos decir, o bien con algunas regiones pobladas, como podía ser lo que era Buenos Aires y el resto del país, con un índice demográfico muy pero muy bajo. Siguiendo, la realización del censo se pensó en un momento realizarlo entregando planillas, pero esto ya de entrada es como que marcaba un fracaso debido al alto índice de analfabetismo que había en el país y a lo poco claro que podían ser estas planillas, ¿no? Para esto Sarmiento nombra como superintendente, o sea, sería la persona que estaría a cargo de este censo, a quien fue Diego de la Fuente. ¿Cómo hizo para censar al país? Lo dividió en 5 regiones. Lógico, norte, sur, este, oeste, y la quinta región que entraría serían los territorios nacionales, ¿no?, que teníamos para ese momento. ¿Quiénes fueron censados? Bueno, de esto se desprende que tenemos 897.780 varones. Esto quédense tranquilos, que como siempre yo después les subo lo que es la foto de esta red conceptual que
que les preparé con respecto al censo, ¿no? 843.572 mujeres, ¿m? Y se sumaban a esta cantidad de censados, lógicamente, aquellos hombres que estaban participando en la guerra del Paraguay, porque coincide el momento, que nosotros la vimos en la clase pasada, y también los argentinos que vivían en el exterior. Bien, una cosa notable de todo esto también es que si descartamos a los extranjeros censados dentro de nuestro país, es mayor la cantidad de mujeres. ¿Y dónde se ve? ¿En qué provincia se ve que hay mayor cantidad de mujeres? Bueno, esto lo vemos en Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. Esas serían las provincias que tenían el más alto índice de población femenina. Otro dato importante nos da la pobreza que había en el país en esos momentos, ¿no? La pobreza alcanzaba al 75% de la población. Si discriminamos un poco, esto sería una población, en cuanto a los que vivían en la pobreza, de 383.119 habitantes. También se discriminó la cantidad de viudos con respecto a esto. Hablamos de 88.902 personas, donde mayoritariamente eran mujeres. Lógico está que analizando un poco esto, podemos saber por qué eran tanta cantidad de viudas y menor cantidad de viudos. Bueno, lo que fueron las guerras civiles, las guerras que se fueron sucediendo en nuestro país, llevaron a esta cantidad, ¿no? Había también 28.319 mujeres que vivían en amancebamiento, o sea, que convivían con un hombre sin estar casadas, ¿no? Y bueno, y otro dato también lo da el ejercicio de la prostitución, que es bastante mentiroso por lo que se relatan de quienes analizaron estos censos. Marca como prostitutas 361, pero dicen en algunos casos que habría que multiplicarla por 10 o más. Obviamente que era un dato bastante íntimo para confiarle al censista que ejercían ese oficio. Con respecto a los censistas, fue muy difícil también conseguir personas para realizar el censo. ¿Por qué? Porque tenían que ser personas que estuvieran en condiciones de lectoescritura como para poder realizarlo. Pero hubo muy pocos que tuvieron problemas, según lo que uno ha analizado, leído, y que el censo, entre todos, se realizó con una total normalidad, ¿no? Las personas que fueron censadas. Bueno, otro dato que podemos extraer de este censo tiene que ver con la educación. De acá podemos deducir que 360.683 personas sabían leer, 312.011 sabían escribir, e iban a la escuela solamente, fíjense que quedan más de 300.000 personas fuera del sistema, 82.671 jóvenes. Ojo, cuando nosotros estamos hablando de escuelas, tenemos que hablar de personas que recibían una precaria instrucción, podemos decir, ¿no? Nosotros vimos que los colegios nacionales van a ir surgiendo durante la presidencia de Mitre, se van a crear escuelas durante todo lo que vamos a ver durante la presidencia de Sarmiento. Existían allá por 1810 lo que eran maestras y, podemos decir, educadores itinerantes, ¿no? Para enseñar las mínimas nociones de lectoescritura. O sea que tampoco era una educación que estaba sentada sobre pilares sólidos, ¿no? Era una educación bastante rudimentaria, por así decirlo en esto. Y esto también tenía que ver con la condición de poder votar. Un país, imagínense, con la gran cantidad de analfabetismo que tenía, bueno, en lo político podía llevar a bastante análisis fuera de lo que estamos hablando, ¿no? En este sentido podemos decir que aptos para votar solamente había 50.000 personas que sabían leer y escribir, de un total habilitados de 300.000. Solo 50.000 reunían las condiciones para poder votar, ¿no? Y este censo también alcanzó otro tipo de análisis que tienen que ver otro tipo de personas que fueron censadas. En una parte
así lo estipula el censo. Se censó también a los dementes, cretinos y estúpidos, así lo titula el censo, a los sordomudos y ciegos, y también el censo da una población de 2.888 personas inválidas a raíz de nuestras guerras civiles, ¿no? Por otro lado, en cuanto a los profesionales, fíjense la carencia de profesionales que tenía nuestro territorio. Médicos 458 eran superados por los curanderos, que ascendían a 1.047. Los curanderos, obviamente, que se encontraban casi siempre en las afueras de la ciudad, eran más consultados que los médicos. Esto por una razón económica y, bueno, las familias que podían vivir en lo que era, o denominamos el casco urbano, que tenían otra posición económica, era muy raro que vieran un curandero, que también por ahí lo podían hacer, pero bueno, los curanderos superaban en cantidad a los médicos que teníamos en lo que era el país en el momento. Abogados 439, otro dato, y profesores 1442. También el análisis de los profesores es un poco como la educación. Había aquellos que habían tenido una formación universitaria, podía ser en nuestro país, con ya facultades existentes como lo eran la de Córdoba o la misma Universidad de Buenos Aires, que se dedicaban a la tarea de la enseñanza, ¿no? Y en el caso de las mujeres también se discriminó por las distintas actividades que realizaban las mujeres. Acá vamos a ver que figuran amasadoras, tejedoras, costureras, planchadoras, cigarreras. Bueno, en total, en este tipo de actividades que nos delata el censo, podemos hablar de 140.000 mujeres que trabajaban en esto, ¿no? Y también incluye el tema de la vivienda. Este censo se hizo en 180 ciudades, de las que podemos denominar para este momento, ¿no? Muy pocas casas las veíamos, eran construidas de material y tejas, y abundaban en lo que tiene que ver el tema de las viviendas, aquellas construidas con caña, con madera y con paja, y el barro también, ¿no? Esto nos da un total de 262.433 viviendas. Bueno, y por otro lado, también del censo tendríamos que hablar de lo que es el costo. Este censo llevó un costo de pesos fuertes de 189.794 pesos, valga la redundancia. O sea que fue costoso también para el Estado. Pero nosotros estamos hablando de lo que es la formación del Estado Nacional. Venimos viéndolo desde la presidencia de Mitre en adelante. Mitre, Sarmiento, vamos a ver Avellaneda, vamos a llegar a 1880. Durante la presidencia de Avellaneda vamos a ver la capitalización de lo que es el país, ¿no? Todo esto tiene que ver, o en base, ustedes que van a ir leyendo Oxlack, lo van a ir armando con estos datos que yo le voy dando, a la idea de cómo se va a formar un Estado. Y la educación, lógicamente, vemos, va a ocupar un lugar importante. Este censo fue muy importante para ver un panorama de con qué elemento humano contaba lo que era nuestro país. De más está decir que el analfabetismo era muy grande. Por eso cuando uno habla de la obra educativa de Sarmiento, sin entrar yo en detalles políticos o de análisis políticos, que lo vamos a ir viendo, lógicamente era necesaria. En historia no podemos decir qué hubiese pasado si estuviera... No, pero bueno, acá me voy a permitir algo, que es decirlo que de no haber estado Sarmiento y haber estado otro presidente, tendría que haber hecho lo mismo. Acá había un grave problema en lo que tenía que ver la parte de educación y formación. Si se apuntaba a la formación de un Estado, había que también formar personas para ir ocupando distintas posiciones dentro de ese Estado. Y nuestro país, por lo que delata este censo de 1869, que se publicó un tiempo después. Los resultados del censo recién se dieron en 1872, ¿no? Pero era importante para tener una idea de cómo se encontraba el país en esos momentos. Bien,
Yo este corto se los he sumado para hacer un análisis tal vez un poquitito más a fondo del que tenemos en la clase de la presidencia de Sarmiento, ¿no? Más detallado. Como importante del mismo, volvemos a decir, la cantidad de población, con qué se contaba profesionalmente, y bien, la idea de que la obra educativa tenía que ser realmente muy importante para revertir la situación. Bien, los dejo brevemente con esto, que es un agregado a la clase que tenemos de esta semana.